Inauguró el evento e hizo referencia a algunas de las medidas que se aprobaron ayer en el Pleno del Congreso, cuyo objetivo es promover las inversiones, agilizar las inversiones, destrabar burocráticamente algunas que estaban trabadas. Una de las cosas que se ha hecho, que está vinculada a las MIPES, es que se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre el régimen especial que tienen. Se sabía de antemano que se estaba trabajando en una alternativa. Sí que me imagino que el gobierno ha decidido tomarse 6 meses más para evaluar cuál va a ser este régimen. Se ha simplificado administrativamente el régimen especial de recuperación anticipada del IGB, pero uno de los temas que más ha llamado la atención y que fue mencionado hoy día por el presidente Humala es que se ha determinado que los funcionarios públicos que se detecte que traban las inversiones en el país, estamos hablando a todo nivel, gobierno central, regional y local, van a poder recibir sanciones de hasta 74.000 nuevos soles. Y esta medida se está tomando básicamente porque desde el ámbito privado hay muchas quejas de trabas en municipios, por ejemplo, que no tienen que ver necesariamente con alguna especificación técnica que efectivamente se tenga que cumplir. Muchas veces es simplemente dejadez, en otros casos hay hasta actos de corrupción, y lo que está pretendiendo el Ejecutivo es destrabar este aspecto tan importante para que inversiones como los centros comerciales, colegios, clínicas que están yendo hacia el interior del país puedan seguir avanzando. Bien, eso fue lo que pasó hoy en la mañana, y hoy día en la mañana también tuve la oportunidad de estar en la primera mesa del foro Invertir en el Perú, donde estuvo el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, y estuvieron los economistas Piero Gessi y José Gallardo. Hoy día en el diario Gestión, Piero Gessi y José Gallardo publican un artículo que se llama Aprovechando la estrecha ventana de oportunidad, en la que hacen referencia a periodos previos que ha tenido el Perú de bonanza económica y que han terminado mal. Y hemos invitado a Piero Gessi, que estuvo en el panel y que es autor también de este artículo, para conversar sobre este tema, sobre si en el Perú las condiciones ahora son diferentes y podemos estar tranquilos en el sentido de que esta época de boom no va a terminar mal. Y en el segundo bloque, para conversar sobre la economía global. Hay indicadores distintos, diferentes, positivos, negativos, que vienen de Estados Unidos, Europa, China. Los mercados financieros caen, suben, y uno no sabe muy bien cómo interpretar hacia dónde está yendo la economía mundial, y queremos aprovechar para conversar con eso. Debo decir que Piero Gessi es peruano y ha sido economista jefe para Berkeley. ¿Durante cuánto tiempo, Piero? Gracias por estar acá. Muchas gracias, David, por la invitación. Fui por jefe a nivel global, mundial, desde el 2008. Del 2008. De Emerging Markets desde el 2007. De los mercados emergentes. Sí. Bien, Piero, cuéntanos. En el texto, tanto José Gallardo como tú hacen referencia a esas 3 etapas del Perú previas, en las cuales hemos tenido largos años con promedios de crecimiento alto. Recuérdanos un poco esto. Claro, hubo 3 etapas, digamos. La primera etapa es la etapa de la época del guano, lo que Basadre llamó la prosperidad falaz, ¿no? Más o menos desde 1843 hasta 1870 y tantos, un poco antes de la guerra con Chile. La segunda etapa es después de la guerra con Chile, entre el 94 y en 1829, 1894 y 1929, o sea, la República Aristocrática más el oncenio de Leguía, y la tercera etapa fue después de la Segunda Guerra Mundial y que terminó con el Velascato, ¿no? Entonces las 3 etapas tuvieron como, digamos, 2 características. Primero, que fueron largas, 3 fueron largas. Segundo, tuvieron un crecimiento relativamente alto, pero todas terminaron en un colapso económico mayor. En comparación, el periodo de crecimiento actual va durando 20 años, o sea, es menos largo que lo que hemos tenido en el pasado. Los anteriores han sido de ¿cuánto? 30 años en promedio, ¿no? Claro, 46 años, 35 años y 33 años, con crecimientos promedios de 3.1, 5.1 y 5.4 el último. Exactamente, o sea, estamos en órdenes de magnitud, tanto en términos de duración como en tasa de crecimiento, tenemos precedentes históricos. La importante es evitar terminar igual que en el pasado. Creo que hay razones para pensar que podemos terminar distinto que en el pasado. La primera razón es que al tener una institucionalidad macro mucho más sólida, tenemos la posibilidad de amortiguar, digamos, la caída. Todos estos periodos de boom terminaron en crisis financiera, ¿no? Y colapsos económicos. Ahora no hay razón para pensar que tendríamos una crisis financiera. En ninguno de esos periodos
la posición macroeconómica del país estuvo tan sólida como nunca en la historia del Perú. Nunca en la historia del Perú hemos tenido la posición macroeconómica tan sólida. Nunca, hasta recién en la última crisis económica, o sea, la del 2008, el Perú, así como otros países emergentes, pudo hacer política fiscal y monetaria contracíclica. Es decir, pudo, en el pasado, cada vez que había una crisis, los mercados obligaban a subir tasas de interés y obligaban a contraer el gasto. Entonces, la política terminaba exacerbando el ciclo económico. El 2008 y el 2009 fue la primera vez que el Perú, como otros países emergentes, pudieron hacer contracíclica, de alguna manera reducir la amplitud del ciclo económico. Expandir el gasto y soltar masa monetaria al mercado. Exactamente, reducir tasas de interés, aumentar la masa monetaria. En ese sentido, esa capacidad tenemos por la credibilidad que hemos ganado en los últimos años, ¿no? O sea, nadie duda de la solvencia fiscal o de la credibilidad del Banco Central del Perú. Ok, entonces, esa variable nos permite tener un respiro respecto a que esto no va a colapsar. Claro. Pero no nos asegura necesariamente de que vamos a poder sostener las tasas de crecimiento actuales. De ninguna manera, exactamente, creo que lo interpretaste perfectamente. O sea, en realidad, si uno ve, digamos, experiencias de otros países, inclusive en el Perú en el pasado, existen periodos que algunos economistas llaman de aceleración de crecimiento. Significa que con un cambio relativamente moderado, pequeño, en un shock positivo externo o política estabilización macroeconómica, etcétera, los países empiezan a crecer. Y lo que es sorprendente es que a veces los cambios son pequeños, ¿no? Y los países empiezan a crecer por un número determinado de años y ese periodo de crecimiento a veces abruptamente se para. Y si uno ve en qué caso se para, es normalmente cuando los países no siguen mejorando la política económica. O sea, necesitas poco para crecer por varios años, pero para seguir creciendo de manera sostenida, tienes que seguir mejorando y sofisticando la política económica en general. Ahora, cuando hablas de la política económica no te refieres a lo macro, sino no, a todo, a lo micro sobre todo, ¿no? O sea, reformas estructurales, fortalecimiento de la institucionalidad, digamos, todo el tipo de cosas, política de educación, industrial en ciertos momentos, cambiaria, o sea, estamos hablando de la política capacidad, las políticas públicas, digamos, políticas públicas, lo que genera el gobierno para mejorar el funcionamiento de la economía en el largo plazo. Entonces, el tema es que para una de las debilidades de la economía peruana actual, como todo el mundo sabe, es la debilidad institucional, un Estado que realmente es débil, que tiene poca presencia en muchos sectores del país, existe corrupción todavía a todo nivel, partidos políticos débiles. Entonces tenemos una institucionalidad que es bastante floja y que no ha mejorado en los últimos años. De hecho, así como el Perú ha mejorado en muchos indicadores, en los indicadores de institucionalidad, que son los que más importan en el largo plazo, no hemos mejorado. Y lo que te demuestra la experiencia también es que los países que logran manejar bien un boom de recursos naturales son justamente los países con institucionalidad sólida, como los escandinavos, Canadá, Suecia, digamos, ¿no? Australia, mientras que los países que no tienen institucionalidad sólida terminan pues desperdiciando los booms. Ahora, hay varios años ya en los cuales es recurrente escuchar este tipo de afirmaciones y sobre todo cuando sale el ranking global de competitividad, que el Perú justamente anda muy bien en lo macro, pero en las cosas de largo, incluso en el tema de, por ejemplo, infraestructura, en el cual se está invirtiendo mucho dinero en carreteras, etcétera. Estamos avanzando, pero cuando te comparas con otros países, hay otros países que están avanzando más, corriendo mucho, o sea, corriendo, entonces si tú te vas quedando rezagado. Y en educación y mucho peor. Y en educación, y en los temas de largo plazo, educación, innovación, institucionalidad, más bien sigue retrocediendo fuertemente. Si es que nos quedamos en ese estado de las cosas, en este estado de las cosas, lo que uno debería esperar es que el Perú termine siendo un país que termine atascado en unas tasas de crecimiento de 2%, 3%. Claro. Ese es el riesgo mayor en este momento. Yo diría que es el escenario base. Ahora, ese es el riesgo económico, porque las consecuencias políticas y sociales de eso te pueden llevar a otras cosas. A un escenario. Claro, yo creo que el escenario base es que si no hay una mejora sustancial y continua en las políticas públicas a todo nivel, y después podemos hablar porque
muchas de estas cosas son, todo el mundo quisiera mejorar la educación, de alguna manera mucha gente desearía que estas cosas mejoren, alguna razón por la cual no ocurre, ¿no? Pero en la medida que no se hagan esas mejoras, el escenario base tendría que ser un estancamiento eventual, como le ha pasado a muchos países. Entonces eso creo que debería ser lo que... Mencionabas a Brasil en la mañana como un país en el cual le pasó en su momento. Bueno, a Brasil le pasó varias veces, pero esta vez creo que es bastante evidente. Brasil creció entre el 80 y el 2003 a una tasa de 2.2, 2.3%. En el 2004, como consecuencia de la estabilidad macroeconómica y los precios altos de materias primas, empezó a crecer de cerca del 5%. Creció así por 6 años, 7 años, pero Brasil lamentablemente nunca hizo las reformas microeconómicas. Brasil era pues la vedette de la economía mundial y los inversionistas están muy atraídos por la economía brasileña, pero justamente por eso, en este sentido de que las cosas iban a estar bien de manera permanente, Brasil no mejoró sus políticas públicas y ya desde el año 2011 viene creciendo, 2011 2.7, 2012 0.9, este año vamos a regresar, posiblemente Brasil va a haber tenido un hipo de 6 o 7 años y por lo menos en este momento no parece lógico esperar que regrese a crecer fuertemente.